Manejar aquí. Perfecto, perfecto. Bien, muy buenas noches. Tengan todos y todas. Quien les habla, la doctora Rosy Carolina León de Valero, coordinadora de la Cátedra Libre de la Transcomplejidad. Esta noche tengo el honor, la responsabilidad y este honor en nombre de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, de darle la más cordial bienvenida a este maravilloso banquete de saberes. Hoy les estamos presentando un nuevo episodio titulado Transcomplejidad en Acción, Neurogerencia y Transformación Digital. Quiero iniciar expresando nuestro más sincero agradecimiento a la distinguida directiva de la Redit, especialmente a nuestra presidenta, la doctora Crisálida Villegas, y a nuestra vicepresidente, la doctora Nancy Chavino, por su constante apoyo y visión que hacen posible que estos espacios se puedan realizar. Estamos cumpliendo en la Cátedra Libre de la Transcomplejidad un año desde el momento en que surge esta cátedra como una visión de un lugar de encuentro permanente para la reflexión, la investigación, el diálogo y la acción desde la perspectiva transcompleja. Nuestro propósito es ambicioso y apasionante. Nosotros buscamos construir colectivamente nuevas formas de pensar e investigar, integrar diversas disciplinas y voces y difundir la transcomplejidad como una cosmovisión que valora profundamente la complementariedad, la diversidad y la interconexión. Por ello aspiramos a que este sea un espacio abierto y permanente donde estudiantes, académicos, profesionales y organizaciones en general puedan sumarse a esta iniciativa, exponer sus puntos de vista de forma académica y ser visibilizados ante la comunidad de conocimiento. Estamos y seguiremos estando a su disposición para abrir nuestros espacios y propiciar el aprovechamiento de esta plataforma para el diálogo y la divulgación. Aquí les dejo el mail personal para que cualquier persona que esté interesada en dar a conocer sus puntos de vista y que quiera ser escuchado, pues se contacte rleonferredit@gmail.com, de tal manera que nosotros podamos disponer de este espacio para ustedes. Este encuentro es vivo, usted puede visualizar estos videos de todas las disertaciones en el canal de la Redit y también puede consultar los libros que surgen de estas ponencias, las cuales son publicadas en Calameo Ferredit y en otros repositorios. Para dar inicio formal entonces a nuestra jornada permanente, permítame presentarles a quienes hoy nos van a iluminar con sus saberes. Es un honor contar con un panel de expertos de máxima talla. Nuestra primera conferencista, la doctora María Auxiliadora Campos. Ella nos deleitará con el tema neurogerencia, una alquimia poética desde la transcomplejidad. La doctora es doctora en ciencias con especialización en psicología, doctora en gerencia, doctora en ecología del desarrollo humano, posee estudios postdoctorales en gerencia, investigación emergente, multimodalidad educativa, filosofía de la ciencia y transcomplejidad, y actualmente cursa otro postdoctorado, esta vez en políticas públicas y educación. Además, es magíster en orientación y es académica de la Universidad Nacional Abierta en el área de dificultades del aprendizaje. Además, es editora general de la revista Saberes Gerenciales Transcomplejos. Su labor se enfoca en temas de gerencia, transcomplejidad y educación. El segundo ponente o conferencista es el abogado José Luis Mendoza con el tema Cartografía de Saberes Digitales, un enfoque transdisciplinario para la curaduría de contenidos educativos. Es doctorando en Ciencias de la Educación, posee una maestría en Ciencias Políticas, es especialista en medios alternos de resolución de conflictos y educación. También es consultor y académico en legislación y ambientes digitales. Además, es profesor e investigador en temas de derecho de autor, tecnología y educación. Se desempeña como director legal del capítulo nacional Creative Commons y director del Centro Latinoamericano de Investigación sobre Internet. Además, es miembro del Board Internet Social.
Su labor investigativa y docente se enfoca en la intersección entre las ciencias sociales e Internet, abordando la identidad digital, seguridad digital y legislación de entornos digitales. Nuestra tercera ponente es la doctora Roselis Carolina Rodríguez Hernández, con su tema La organización aumentada, neurogerencia transcompleja en Venezuela. Es doctora en Ciencias Económicas y Sociales con postdoctorados en Tecnología Disruptiva e Inteligencia Artificial en Sistemas y Corrientes Filosóficas. Es doctorando en Ciencias de la Educación y actualmente se desempeña como profesora agregada en la Universidad de Carabobo. Además, es asesora de tesis doctoral en la Universidad de Investigación e Innovación de México y coordina el Grupo de Trabajo Permanente para Pymes en Glenleaf. Su labor investigativa y docente se enfoca en la transcomplejidad, la investigación, el uso de herramientas como el Atlas PI y la transformación organizacional en entornos digitales. Bien, ellos son entonces los protagonistas de esta noche. Ahora sí, vamos a compartir la agenda que nos va a guiar el curso a seguir. Tenemos entonces las conferencias individuales de nuestros expertos, seguido del diálogo abierto con la audiencia, además la entrega de certificados y la despedida y cierre. Empezamos ahora con la siguiente conferencista, que es la doctora María Auxiliadora Campos. Lamentablemente no va a poder hacer la presentación personal porque tuvo problemas eléctricos, pero vamos a tratar de presentar el plan B, que es su video. Ella nos presenta su temática neurogerencia, una alquimia poética desde la transcomplejidad. Aguarden un momento para poder compartir la presentación de la doctora. No la consigo. Disculpen ustedes. No sé si lo están viendo en pantalla. Por favor, me informan. Sí, ahora se ve. Esta conferencia, vamos a hablar de la temática de neurogerencia, una alquimia política de libertad política, tópico de mucha importancia para las relaciones sociales en la edad moderna. Habla la doctora María Auxiliadora Campos. Es importante obtener puntos de vista que sean lógicos, esta ciencia emergente, se proyecta como una ciencia emergente para utilizar los procesos son estrategias efectivas que mejoran la motivación, el liderazgo, la comunicación institucional y la toma de decisión. Estos son aspectos importantes para la éxito.
Bueno, y estoy la persona que publicó el término de neurogerencia 2014 y decía que la frecuencia de las neurociencias y los proyectos electorales nos ayuda a la transformación organizacional y a la comprensión de esos fenómenos biológicos. Disculpen, me están informando y en el chat que no escuchan. Lamentablemente, pues es una cuestión, me imagino que es la red o fue la forma en que la grabó. Yo lo escucho muy bien, pero de verdad que no entiendo qué pasó aquí. Entonces, vamos a pasar con el doctor José Luis. Doctor José Luis, el escenario es suyo. Continuamos ahora con el doctor José Luis Mendoza, quien nos compartirá su experticia en cartografía de saberes digitales, un enfoque transdisciplinario para la curaduría de contenidos educativos. Doctor Mendoza, la audiencia es toda suya. Bienvenido. Gracias, doctora. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, doctor, perfectamente. Permítanme un segundo para entonces compartir mi presentación. Vamos a esconder esto aquí y vamos a ajustar el ancho. Ahí estamos. Ok. Sí se ve bien la pantalla, ¿verdad? Perfecto. Tenemos acá también, pues si alguno quiere ver. Aceptamos. Bueno, lástima que la primera participación de la compañera no pudo ser transmitida. Yo les confieso que también grabé el plan B, por si acaso tenía falla eléctrica, falla de conexión, pero me salió muy larga y ni siquiera la compartí con los organizadores, porque bueno, el tema es que cuando no le controlan el tiempo a uno, se puede extender, ¿no? Y fue lo que me pasó. Bueno, compartamos el día de hoy unas pequeñas láminas, unos pequeños pensamientos en torno a lo que es denominado el Atlas del Curador Digital, Cartografía y Derechos en el Info-Océano, que fue el título que le dimos a estas láminas el día de hoy. Y comenzamos hablando un poco sobre el caos del infocentrismo, ¿no? Aquí vamos a hacer un poco como unos recorridos históricos en cómo era o cómo se ha venido desarrollando históricamente esta labor del investigador. O sea, la presentación que les quiero compartir el día de hoy gira en torno a la función del investigador, del académico que realiza investigaciones. Y si nos recordamos o nos vamos hacia un tiempo atrás que no es tan largo, unos 10 años quizás o más, vamos a recordar cuando había un problema de escasez para encontrar la información, era un poco difícil. Quizás la palabra escasez no es correcta, pero sí físicamente habían problemas de acceso a esa información. Muy probablemente yo tenía que ubicar un libro, qué biblioteca tenía este libro, trasladarme hasta esta biblioteca. Y en vez de 10 años ponemos 5 años, muy probablemente esa biblioteca me lo podía hacer llegar si yo le pedía o inclusive le pagaba una copia. Entonces ellos me hacían llegar la copia, fotocopia escaneada. Digamos, era un poco más difícil yo obtener material para mi investigación. Cuando llegamos al día de hoy, ya no 10, 5 años, sino el día de hoy, vamos a ver que el problema es otro totalmente diferente. Ya no es que sea difícil acceder a la información, no es difícil encontrarla,
sino que por el contrario tenemos un exceso de información. En el gran info-océano vamos a tener información abundante sobre cualquier tema que queramos investigar. En ese orden de ideas, en esa realidad que nos presentamos el día de hoy, como tenemos tanta información, precisamente la función del curador, del investigador, va a ser separar el trigo de la paja. Va a ser saber determinar cuál información de ese mar, de ese océano de información que vamos a encontrar, cuál va a ser la que no es útil, relevante, importante para nuestra investigación y cuál no, cuál debemos desechar. Y inevitablemente tenemos que hablar un poco de esto que nos ha venido a revolucionar y que vemos todos los días en las noticias, que no es otra cosa que la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede ser un gran motor, un gran mecanismo, una gran herramienta que nos permita acceder rápidamente a esa información que está en exceso, nos la puede un poco cartografiar, nos la puede un poco organizar, clasificar, pero tenemos que tener siempre el cuidado de capitanearla, de saberla dirigir para que ella nos sirva a nosotros y no nosotros a ella. ¿Okay? Hay un fenómeno actualmente en Internet que se está estudiando que se llama el cerebro podrido o el brain rot, o sea, la podredumbre cerebral, que se da precisamente por la gran cantidad de data que está manejando hoy por hoy, producida por inteligencia artificial y que es de baja calidad. Pero esto pasa cuando la inteligencia artificial es la que capitanea y no el ser humano. Es decir, todas estas personas en redes sociales que están haciendo contenido con para redes sociales con el uso de inteligencia artificial de manera intensiva, lo hacen para llamar la atención y no por la calidad del contenido. Eso va a hacer que sea un contenido pobre, un contenido muy malo, de muy mala calidad, lleno de lo que hemos llamado, lo que estudiamos el tema de la inteligencia artificial, alucinaciones, que no es otra cosa que cuando un motor de inteligencia artificial te miente, dice algo que no es cierto. Entonces, ese contenido lleno de información que no es cierta, llena de información sin verificar, es consecuencia de una mala curaduría. Más allá o más acá de que la herramienta tenga sus fallas, es también consecuencia de un mal proceso de curaduría. Entonces, bueno, hablábamos que en el siglo XX, hace apenas unos 20 años, el docente entregaba al alumno en el modelo que llamábamos un poco colapsado, porque era muy físico. Recordarán mucho, todos acá tuvimos seguramente ese profesor que tenía una biblioteca plagada de libros. Y esa biblioteca en sí mismo, per se, era un símbolo de estatus. O sea, asistir a una reunión, ir a una oficina, a un despacho donde estuviera la pared, el piso a techo llena de libros, era un símbolo de estatus. Cada día más, eso quedó en el pasado. Hoy por hoy, no solamente no es un símbolo de estatus, es un problema logístico por el mantenimiento que hay que hacer a los libros, por los cuidados especiales, y que además comprar libros se ha vuelto, por lo menos en Venezuela, bastante cuesta arriba económicamente hablando. Entonces ya eso no es como era anteriormente. En el nuevo paradigma del siglo XXI, toda la información que vamos a buscar la podemos tener sencillamente en un pendrive, que cabe en un bolsillo. Toda la información que vamos a necesitar para hacer nuestras investigaciones no ocupa espacio físico realmente. ¿Ok? Les traigo el comentario sobre un cuento del gran maestro Borges que se llamaba El rigor de la ciencia, donde hablábamos de un país imaginario, evidentemente, donde había muchos cartógrafos, las personas que hacen mapas. Y había como una competencia para saber cuál iba a ser el mejor cartógrafo y un premio que daba el rey de este país imaginario. Y uno de ellos, buscando precisamente este premio, se propone hacer un mapa de relación 1 a 1. Sabemos que los mapas se hacen a escala. Entonces, por ejemplo, una escala 100 significa que cada centímetro en el mapa son 100 centímetros en la vida real. Cada pulgada, pedacito en el mapa que tengo en mis manos, representa 100, 1000, 10.000 en una escala real.
Este cartógrafo de esta historia quería hacer el mapa más detallado, el mapa más exacto, que fuera uno a uno. Es decir, por cada centímetro en el mapa era un centímetro en la vida real. Y terminó elaborando un rollo de papel gigantesco que cubrió a todo el país. Porque para poder hacer uno a uno tenía que ser evidentemente algo que cubriera. Esta anécdota de ficción, que sirve para demostrar que evidentemente la utilidad del mapa, la utilidad de la cartografía es saber separar aquellos detalles que si bien pueden ser interesantes, algunos investigadores lo sabemos, conseguimos algunos detalles que nos llaman la atención, que nos graban en la memoria, pero que a la hora de entregar nuestro producto no caben en el espacio y debemos dejarlo por fuera. Entonces, un mapa útil no es aquel que da cuenta y detalle de cada uno de los pormenores de la realidad. Un mapa útil es aquel que me va a permitir a mí navegar la realidad de una manera que yo no me pierda en el mismo, pero que al mismo tiempo pueda ser portátil, pueda ser llevable y cumpla con otras características más allá del detalle minucioso de la realidad. Ahora bien, vamos a manejar una fotografía de la realidad, una labor de curaduría de contenido para poder separar la información que conseguimos, lo útil de lo que no sea útil. Vamos a manejar tres dimensiones. ¿Sí? La primera de ellos es una dimensión ético-legal. ¿Qué significa esto? Bueno, evidentemente, ya no está, como investigadores y también como académicos, sabemos que para yo consultar la obra de un autor, esta obra debe estar debidamente licenciada bajo derecho al autor y debe estar al mismo tiempo susceptible de yo ser, de que no solamente yo, o sea, de que cualquier investigador, cualquier académico pueda acceder a ella sin violar mi derecho al autor o de los otros autores involucrados, de la editorial, de la imprenta, etcétera. Voy a hacer una pausa porque veo que están escribiendo. Okay. Hay un ruido que perturba un poco. Permítame un momentico a ver qué puedo hacer por este ruido que les está incomodando. Un momento. Presentamos nuestras excusas a la audiencia debido a que ha habido interferencias en el audio. Pensamos que sea producto de la cuestión de la internet en Venezuela. Vamos a dar chance a que el doctor José Luis pueda volverse a conectar. ¿Se escucha mejor ahora? Por ahora sí. Ok. Prosigamos. De todas formas, si en algún momento sienten que hay algún ruido que les incomode, me escriben en el chat como ahora. Sabrán ustedes, porque todos sabemos de experiencia, que cuando estamos haciendo presentación no estamos tan atentos al chat, pero sí voy a intentar estar atento para poder solventar cualquier otro problema que surja. Qué bueno que se escucha mejor. Gracias por confirmar. Ok, les compartía yo entonces que vamos a tener estas tres dimensiones. La dimensión ético-legal, que era la que estábamos comentando, es esta dimensión que nos permite entender cómo trabajar la propiedad intelectual. Desde el punto de vista de investigadores y como académicos, yo necesito configurar ese derecho de autor, esa propiedad intelectual de la obra, de tal manera que alcance la mayor difusión posible, que es lo importante en esta primera dimensión. ¿Qué quiero decir con esto? Que existen restricciones que yo puedo poner a mi obra y no siempre lo más adecuado es
buscar algún posible beneficio económico, sino, por el contrario, dentro del mundo del contenido educativo, lo más beneficioso normalmente es buscar la mayor distribución, el mayor alcance posible. Y para esto debo entonces bajar lo más posible esas restricciones, ¿ok? Porque el derecho al autor no es otra cosa más que un monopolio, una restricción para contribuir o buscar que haya un beneficio económico a favor de los autores. Pero, de nuevo, dentro del campo educativo, más que el beneficio económico, lo que buscamos es la difusión. Y cuando hablamos de la parte o el componente ético de esta dimensión ético-legal, es porque siempre debemos tener en cuenta, ahora como usuarios, como lectores, esa obligación de citar correctamente. No solamente si estoy haciendo una investigación a los efectos de cumplir con las normas de citación, normas APA o el formato que estemos utilizando, sino incluso cómo siempre vincular y respetar ese derecho que hay de paternidad o maternidad entre un autor y su obra. Ese vínculo que existe a pesar de que eventualmente el derecho se extingue después de transcurrido unos años de muerto el autor, inclusive allí subsiste, ya no de manera legal, sino ética, esa obligación de yo reconocer ese vínculo entre el autor y su obra, que además es sumamente sencillo, es sencillamente decir, esta obra es creación de fulano de tal, fulano de tal. O sea, es sencillamente un respeto hacia ese autor y hacia esa obra que fue creada, así como muy seguramente yo pretendo que se respete mi autoría. La segunda dimensión es la tecnopolítica y tiene que ver con el hecho de escoger cuál va a ser la plataforma adecuada para nuestros tiempos para hacer circular esa obra. Los organizadores comentaban, la doctora al principio, cuáles son algunos de los canales y las plataformas que utiliza Reddit, la red, en este caso, para difundir sus obras. Si Reddit optara solamente por tener obras en físico en alguna biblioteca, como se hacía hace unos 20 años, muy seguramente no tendría el mismo alcance que tienen hoy en día. Entonces, esa dimensión tecnopolítica se refiere a eso, escoger muy bien en qué plataforma, a través de qué medios yo voy a difundir mi obra. Solamente va a ser en libro electrónico, va a ser en libro electrónico en digital, lo voy a vender en Amazon, lo voy a vender en una librería local, etc. Es todo un proceso que va a tener que ver con cuál es el alcance que yo quiero alcanzar como autor y evidentemente también mis posibilidades. De repente una impresión en físico no está dentro del alcance económico de todo el mundo, aunque hoy por hoy hay opciones muy buenas que puedes imprimir desde un libro. Sin embargo, bueno, tendrá que ver mucho con eso. Y si de repente es una obra que un profesor está elaborando o está preparando para difundir entre sus alumnos, evidentemente esa obra quizás él la puede difundir en formato digital, porque cada semestre, cada año, cada nuevo ciclo son nuevos alumnos y no les interesa particularmente el difundirla en formato físico. Entonces nos damos cuenta que van a ser una serie de decisiones que hay que tomar dependiendo del contexto de cada autor. Y por último, la dimensión epistemológica, que es entender, creo que todos aquí lo tenemos muy claro, que la realidad no es un objeto de estudio llano, no es un objeto de estudio plano que pueda ser abordado para dar cuenta de ella desde una sola perspectiva, sino que tiene que ser abordada desde múltiples perspectivas de manera simultánea. Entonces, entender eso pasa también por incluir distintos tipos de materiales a la hora de elaborar mi bibliografía, a la hora de preparar mi investigación, a la hora de yo recolectar el material que voy a utilizar como académico. ¿Qué quiero decir con esto? Si anteriormente bastaba, y era lo cotidiano además, con citar una lista de libros, de autores, de títulos publicados, hoy por hoy
Si yo hago eso, me voy a quedar muy atrás. Hoy tengo que incluir, además de esos libros, de esos autores, de esos títulos, material que esté disponible en Internet, que cualquier persona pueda consultar, utilizar, descargar o visitar. Ojalá también material multimedia, videos, como los que publica la red en su cuenta de YouTube, por ejemplo, publicaciones en redes sociales o cuentas de redes sociales, material que esté constantemente subiéndose como fuente. Pueden visitar este perfil porque aquí vamos a conseguir información, ¿ok? Al yo hacer ese abordaje desde distintos tipos de material, estoy brindando mi investigación, estoy brindando mi producto académico, porque ya no me estoy quedando solamente en la lista de libros o de papers o de publicaciones científicas, sino que sin abandonar el rigor científico, estoy yendo a reunir otros tipos de materiales para dar mejor cuenta de la realidad del objeto que estoy estudiando. ¿Ok? No es solamente ahora una serie de teorías, es utilicé estas fuentes y evidentemente si quiero utilizar fuentes novedosas, como nos las piden cuando hacemos una investigación, menor de 10 años, menor de 5 años de antigüedad, cada vez más todas las fuentes van a estar en digital. Cada vez más las fuentes las vamos a conseguir a través de un DOI, que es un enlace para poderlo citar, y eso me va a permitir entonces enriquecer esa perspectiva que va a tener mi investigación. El protocolo del cartógrafo, o las llamadas 4S, porque en inglés todas las palabras comenzarán con S, como se darán cuenta, empezamos con el search o la búsqueda sistemática, que no es otra cosa que buscar toda la información que yo consiga respecto al tema que voy a trabajar, respecto al área o al punto que quiero investigar, documentar, de alguna otra forma generar ese documento. Ese search es solamente una búsqueda y incluyo, por ejemplo, Wikimedia. Wikimedia, a pesar de que en Venezuela lamentablemente todavía tiene mala fama entre algunos profesores y académicos, a nivel mundial, inclusive la UNESCO le acaba de dar rango de patrimonio de la humanidad, porque se entiende que es una base de datos abierta, que es muy rigurosamente cuidada, auditada constantemente y que por ende puede recoger como una buena enciclopedia mucho contenido de calidad y que no vamos a conseguir cualquier tipo de contenido, ni hay contenido de mala calidad dentro de Wikipedia. Entonces es una de las fuentes que podemos utilizar en nuestra búsqueda y sobre todo porque en Wikipedia siempre al final vamos a tener la bibliografía. Y entonces eso nos va a permitir también utilizarlo como un punto de partida para empezar a buscar el contenido que vamos a conseguir disponible online del tema que estemos trabajando. Después de que yo hago esta búsqueda, voy a empezar con la selección, una selección con propósito. Y hablábamos de que tienen que haber algunos filtros. Este filtro va a ser dependiendo de cada caso. Son filtros de utilidad. Este material que encuentro me sirve para mis clases porque se lo puedo compartir a mis alumnos. Este material que tengo, que encontré, me sirve para mi investigación porque está en el idioma de la investigación que estoy haciendo. No tengo que hacer una traducción. O porque tiene tablas y gráficos que quiero utilizar e incorporar a mi investigación, etcétera. Entonces, a través de esos filtros, que van a ser distintos en cada uno de los casos, yo voy a poder hacer esa selección de todo el material que recogí en la búsqueda, en el punto número 1. Después, en el punto número 3, síntesis o alquimia de saberes, es cuando empiezo entonces a interconectar todo ese material que ya fue seleccionado. Empiezo a hacer esa línea que une lo que, como pueden ver en pantalla, esa información que conseguí y que estoy referenciando en redes sociales, esa investigación, ese paper, ese video en YouTube, esa entrada en la enciclopedia Wikimedia, etc. Voy a ir uniendo con un hilo invisible toda esa información, todos esos puntos que quiero que pueda de alguna u otra forma dar forma al cuerpo de mi investigación. Y por último, la socialización abierta, o el share, compartir en inglés,
que ese conocimiento, evidentemente, una vez que ya fue elaborado, que ya tiene cuerpo, que tiene forma, pues lo ideal es, como comentábamos anteriormente, esté disponible en las plataformas adecuadas y a través de la configuración del derecho de autor más adecuada para que tenga un alcance mayor, para que alcance el mayor número de personas, de investigadores, de individuos, y así mi investigación se considere de impacto, se considere de alcance. Eso es a través de esas configuraciones que vimos anteriormente. Un breve paréntesis para hablar un poco sobre la anatomía de la autoría, las leyes del territorio. Esa autoría va a tener dos componentes en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Un componente moral y un componente económico. El componente moral es, como decíamos precisamente, esa relación que existe entre un autor y su obra, esa relación de maternidad, de paternidad que existe entre el autor y su obra. No se puede transferir, el autor nunca puede delegar ese derecho en otra persona, solo eres el creador, no hay otra persona que pueda asumir ese papel. No lo pueden tener empresas, ni universidades, ni ningún tipo de persona jurídica, y dura de por vida e inclusive no tiene un límite, porque esa obligación moral, como yo les comentaba, va a subsistir incluso después de que acabe el mandato de ley que se aplica a los derechos económicos. Cuando hablamos de que el derecho de autor dura la vida del autor más 100 años, 60 años, contados a partir de su muerte, nos referimos siempre a los derechos económicos, a ese monopolio que la ley le otorga al autor o autores, si son varios, para buscar o pretender un beneficio económico de su obra. Ese beneficio económico es el que tiene un tiempo, porque transcurrido ese tiempo se entiende que esa obra queda ya en beneficio de la humanidad. Pero nunca sí va a perder el derecho moral, que si bien es cierto no es exigible por ley, una vez transcurrido el tiempo, como autores deberíamos respetarlo perennemente. La evolución histórica de la propiedad intelectual, y esto muy de pasada para no ocupar mucho tiempo, para entender un poco que el derecho de autor que tenemos hoy por hoy no siempre ha sido así. Nos viene o nace en 1710 con una de las primeras leyes que lo trabaja, que se denominó el Estatuto de la Reina Ana, por la regente, la Reina Ana, que lo promulgó. Y fíjense que fue apenas en 1710. O sea, estamos hablando, el mal llamado descubrimiento de América tiene más tiempo, ¿no? O sea, es una rama del derecho bastante joven y que sin embargo hoy por hoy se considera que tiene trascendencia en todos los ámbitos humanos, porque todo es creación humana. Y por último, entonces, esa propiedad intelectual alcanza todo lo que hace el ser humano. De igual manera, la presentación la hago llegar a los organizadores para que la circulen entre todos ustedes y puedan ver el detalle con más calma. Vamos a ver entonces cómo existen estos dos mundos del copyright y el copyleft, que tiene que ver de nuevo con el devenir histórico. Antiguamente, cuando la única forma de yo reproducir una obra era a través de medios físicos, evidentemente la lógica me llevaba a todos los derechos reservados, que es el famoso copyright, todos los derechos reservados, y además había una realidad económica, que si alguien quería usurpar mi obra, implicaba la inversión de tener que ir a imprenta, diagramar, montar, reproducir, preparar ese material que era copia del mío, una copia adulterada, una copia no autorizada, pero copia al fin y al cabo del mío. Sin embargo, en el mundo del copyleft, que es el mundo en que vivimos hoy en día, generar una copia de un archivo que yo recibo, un PDF, mandarlo por correo a mis 20 alumnos, no tiene ningún costo. Y estoy generando 29 copias. Entonces, por allí, evidentemente, tuvo el mundo que adecuarse. Veo aquí. Okay. Tuvo el mundo que adecuarse a esa realidad y empezamos con algunos derechos reservados. Ya no todos los derechos reservados, sino algunos derechos reservados. Y esa configuración del copyleft va a venir
según el propósito que tengamos, según el momento en el que estemos dentro de nuestra carrera como académicos, porque no es lo mismo o nuestra primera publicación, que vamos a querer que tengan el mayor alcance, evidentemente, a la publicación de la obra de un autor ya consagrado, que ya seguramente va a ir más a apostar por el beneficio económico que solamente por la circulación de su obra, ya que estaría garantizada por la fama que haya podido alcanzar en el desarrollo de su carrera. Por eso es que son algunos derechos reservados y no todos. Este derecho de autor, aún durante la vida de cada autor, tiene algunas limitaciones y algunas fronteras. La número 3 es la que todos sabemos, seguramente, que siempre y cuando sea para uso de la enseñanza en educación, yo puedo utilizar el material de cualquier autor sin pedirle permiso o sin tener que pagar por una licencia o un permiso para usarlo. Eso es cierto hasta cierto punto. Evidentemente, a nivel de derecho, hablamos de unos porcentajes, dependiendo del país y de la legislación, y no puedo usar la obra completa de ese autor. Si yo escribo un libro sobre biología, yo podré mandárselo a mis alumnos, pero otro profesor de biología no puede, no sin pedirme un permiso expreso, sobre todo si yo lo configuré con todos los derechos reservados. ¿Ok? Entonces, esa excepción, esa frontera del derecho de autor dentro de la enseñanza alcanza solo a cierto límite, a un porcentaje de la obra muy específico, bastante reducido, siempre menos de la mitad. Entonces, no es tan amplio como quisiéramos algunos para poderlo utilizar. Las obras que caen en dominio público, que son aquellas que el autor tiene 100 años, entre 60 y 100 años de muerto, contados a partir del 1 de enero siguiente a la muerte del autor. Evidentemente, las citas no violentan el derecho del autor. Yo puedo citar a un autor sin tener que pedirle permiso o pagar por ello. Y para hechos noticiosos, que es la prensa, no hay tampoco lugar al pago o lugar a la prohibición o restricción debido a derecho de autor. Ya cerrando, hablamos entonces que pasamos del mundo tradicional al mundo moderno. En el mundo tradicional eran estas bibliotecas que estaban limitadas por el espacio físico, a donde yo tenía que acudir a una institución. Primero tenía que saber que ellos tenían el libro que yo necesitaba, la existencia de ese libro, rastrearlo hasta dónde había llegado esa copia más cercana a mí y poder ir entonces a la institución a solicitar un libro. Mientras que en el mundo digital, en el mundo moderno, básicamente yo puedo acudir a cualquier biblioteca del mundo a través de Internet, solicitar copias digitales de cualquier libro en el mundo, más allá del tema idiomático, y me llegarán por correo en menos de un par de horas, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia entre cómo era la investigación antes, en el siglo pasado, y cómo es la investigación hoy por hoy. Y dentro de esa abundancia de información que tengo al alcance de mi computadora, todas las bibliotecas del mundo, debo entonces saber hacer esa curaduría. Debo entender cuáles son las obras que yo puedo utilizar sin violentar su derecho de autor. Debo entender que debo utilizar no solamente obras bibliográficas, sino ya incorporar cada vez más los formatos digitales, los formatos que me van a dar distintos puntos de vista para abordar de manera transcompleja mi obra y que pueda ser más útil y no quede siendo como el mapa que hablábamos al principio, uno a uno, un mapa totalmente inútil que no servía para navegar la realidad. En resumen, les dejo acá en la última lámina algunos autores que consulté o en los que me basé para la realización de la presente presentación. Hablamos de los bienes comunes del autor Austin. Bienes comunes es ese saber común, ese saber que pertenece a todos y que no puede estar de alguna u otra manera limitado. Hablamos, por supuesto, de la complejidad de Morin y hablamos del conectivismo de Siemens, ese aprendizaje que puede conectar distintos modos o nodos de información, como puede ser esta red, por ejemplo,
o otros grupos universitarios, centros de investigación, etcétera. No sé si las preguntas van al final o tienen alguna otra pregunta que yo pueda contestar en este momento. Muchísimas gracias por la atención. Las preguntas al final, que eh, aquí después se da la relatoría. Bueno, doctor Mendoza, ha hecho usted una presentación bastante interesante. Su disertación es sumamente brillante. Vamos a ofrecerle entonces al doctor Mendoza muchos aplausos virtuales, ¿verdad? Excelente, excelente presentación. ¿Me permite, por favor, para compartir? Ok. Listo. Bien. Voy compartiendo. ¿Me aguardan un minuto, por favor? Bien, dicho la presentación del doctor Cartografía de Saberes Digitales, un enfoque transdisciplinario para la curaduría de contenidos educativos que nos ha ofrecido en la tarde de hoy el doctor Mendoza. Vamos a cerrar este bloque de ponencias con la intervención de la doctora Roselis Rodríguez, con su tema La organización aumentada, neurogerencia transcompleja en Venezuela. Permítanme para darle continuidad. Doctora, usted me avisa cuando le vaya a pasar la lámina. Listo, doctora. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Qué bueno. Si hay alguna interferencia, por favor me avisen. Bueno, ante todo, muchas gracias a la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, eh, especialmente a la doctora Nancy Chavino y la doctora Crisálida Villegas, y a nuestra coordinadora, la doctora Rosy León, por promover estas interesantes actividades. Esta, más que una ponencia, es una reflexión generalizada sobre qué está pasando con las organizaciones en la sociedad de hoy. La organización aumentada neurogerencia transcompleja en Venezuela, como pueden ver en la imagen, trata de buscar el equilibrio entre esa capacidad humana y esa capacidad digital que está configurando en este momento en las organizaciones. Por favor, doctora Rosy, la siguiente. En la pantalla ven una imagen bien interesante. De un lado tenemos la escasez y la complejidad. Son rasgos característicos de nuestra sociedad y por eso es que se crea una contradicción en la realidad venezolana. Y en el otro extremo tenemos la inteligencia estratégica emergente de las organizaciones. En el medio vemos la sinapsis, ese punto donde se relacionan ambos extremos para causar esas relaciones, ese impacto, ese efecto, creando una adaptación permanente en las empresas que están en nuestro parque empresarial. Ahora, para mí, podemos debatirlo al final, esta situación de la escasez no ha sido más que un catalizador para que la gerencia venezolana tenga que crear permanentemente esos procesos de adaptación. Ha sobrevivido a la complejidad y la ha incorporado a su manera de gestionarse, generando una inteligencia corporativa que conduce a este proceso dinámico de transformación. Si nosotros buscamos los modelos heredados, las empresas no se consideran problemas en el mercado porque en teoría el mercado es estable. No se considera problemas presupuestales porque son estáticos y se cubren. Sin embargo, en Venezuela tenemos toda este caos que nos permite reinventarnos. Por eso es que le afirmo allí que la escasez y la complejidad es un máximo catalizador
que impulsa la inteligencia estratégica. Por favor, doctora Rosy. La siguiente. Ok, ¿cómo se estructura esta presentación? El pilar 1, por supuesto, la organización aumentada, entendida como una estructura sociotécnica. Ese plano macro son dos dimensiones de un mismo fenómeno. Y el pilar de la neurogerencia transcompleja, entendida como esa base neurobiológica, el plano micro. La organización aumentada impulsa la toma de decisiones que impacta de una vez el talento humano de las organizaciones. Acá le dice en la cita, ambos constructos convergen. Se crea una empresa como un laboratorio vivo de transformación organizacional. Es la inteligencia estratégica más sofisticada que emerge cuando la complejidad se maximiza. Pero esta frase así tan estructurada no es una compilación, como les digo, no es extraída de una revisión documental, es extraída de 3 investigaciones, trabajos de campo realizados con la profesora Fanny Nowell de la Escuela de Relaciones Industriales, que nos ha conducido a ver diferentes aspectos de esta transformación de las organizaciones. Adelante, doctora. Ahora, resignificando el aumento, ¿qué es eso de organización aumentada? El término aumentado lo extrajimos de Engelbert 1962, que hablaba que la capacidad cognitiva del ser humano se veía incrementada por el uso de la tecnología. Pero si pueden ver, para esa fecha, la tecnología no era lo digital, era cualquier proceso disruptivo que impactaba en las formas de hacer las tareas de la sociedad. Cada vez que hay un hito en la sociedad, hubo un cambio en la forma de hacer las tareas y eso es disrupción tecnológica, solo que para nuestro escenario ahora es lo digital. Si trasladamos ese concepto a las organizaciones, estamos hablando de estructuras sociotécnicas que integran este componente humano más inteligencia artificial, pero no solo inteligencia artificial. Tenemos un sinfín de herramientas digitales que son capaces de expandir las capacidades de la organización, llámese estratégica, llámese cognitiva o las propias actividades operativas del sistema. A diferencia, si trasladamos eso al contexto venezolano, que es lo que hemos visto en nuestras investigaciones, en nuestro país esta mejora no nace de la abundancia tecnológica, ni nace de presupuesto, porque no hay. Hay una crisis sostenida que nos hace trabajar con los recursos mínimos. Nace de la apropiación creativa, de disponer herramientas democratizables que son de libre acceso, de la intuición de la directiva, de una inteligencia colectiva que se cultiva ante la complejidad que vivimos permanentemente en este país. Por favor, doctora Rosy. Ahora, ¿cómo concebimos esta arquitectura de la organización aumentada? Tenemos un nodo central que no es causal. Hablamos de la capacidad humana, creatividad, intuición y ética. Y es que, como lo decía el ponente anterior, lo digital mejora nuestras capacidades, pero el humano es quien decide. Por lo tanto, el elemento humano debe estar en el centro. Luego hablamos de capacidad cultural, tolerancia a la incertidumbre, esa integración de los trabajadores con los patronos, esa capacidad tecnológica que también trae a colación conjunto con la capacidad cognitiva, las habilidades digitales que tanto hemos estudiado últimamente en la Escuela de Relaciones Industriales. ¿Por qué? Porque las habilidades digitales, las habilidades blandas, son componentes que te está exigiendo la organización de hoy. ¿Para qué? Para poder tener esta capacidad relacional y funcionar en conjunto, dando respuesta ante las adversidades del entorno. Esto lo construí con base a Kane y colaboradores en el 2019. Ahora, también podríamos traer a colación, no se preocupe, doctora Rosy, la teoría de los cisnes negros de Calet,
que él decía que la incertidumbre es un elemento que siempre está inherente en los procesos de hoy y por consiguiente debemos considerarlo para la gestión a corto plazo. Adelante, doctora. Ahora, todos estos cambios, ¿por qué se dan? Hablamos de que antes había poca información, ahora hay mucha, pero es que la misma dinámica social, esa disrupción, genera formas distintas de hacer las diferentes actividades que están vinculadas al ser humano. Y en estos momentos habitamos en la infósfera. ¿Qué es la infósfera? Esa fusión entre el espacio físico y el espacio informacional. Tenemos una ventaja competitiva que ha mutado, que está en ambos espacios, pero también se está creando una brecha digital. ¿Por qué? Porque tenemos generaciones que no se están formando. Y allí surgen conceptos como, que voy a mencionar más adelante, madurez digital, otro que no tengo acá, que tiene que ver con la alfabetización digital, porque estas brechas están haciendo que perdamos talento que fue formado en otra generación simplemente por la falta de conocimiento de habilidades digitales. Esta tecnología, de acuerdo a Heidegger, tiene un carácter desocultador y es que esto tiene un cambio profundamente ontológico. Si lo trasladamos a lo práctico para comprenderlo, hablamos de la analítica de datos. Esos patrones, eso que me muestra el Power BI, hace visible lo que antes no podía ver, pero necesito tener estas competencias que facilitan que estas herramientas de hoy me permitan ese dato duro que recuerdo recientemente una profesora de la escuela de RI comentaba que el dato duro es muy importante para la gerencia y herramientas como esta lo permiten, si tienes una buena base de datos, tenerlo en el momento apropiado. Ahora, el directivo venezolano utiliza estas herramientas democratizadas como lente epistemológico. Pero yo aclaro aquí que lo epistemológico en lo social es esa forma de generar conocimiento, sea desde el paradigma que lo estemos viendo, esa relación sujeto-objeto. Entonces, anticipamos con base a estas herramientas que estamos incorporando. Adelante, doctora, por favor. Ahora llegamos al otro componente, la neurogerencia transcompleja. ¿Pero qué es esta neurogerencia? La neurogerencia es la aplicación de la neurociencia cognitiva a esta gestión empresarial y tiene que ver básicamente con la toma de decisiones, con la productividad y con ese impacto en la capacitación de mi talento humano. La neurogerencia revela mecanismos cerebrales que subyacentes. ¿Qué son esto? Nuestras habilidades blandas. ¿Cuál es su función? Desmitifica la intuición y la ubica dentro de la anatomía del cerebro. Se trata de comprender que después de la revolución industrial, la organización es humana y su base se construye sobre procesos comunicativos. Por consiguiente, la neurociencia es un componente esencial de las organizaciones de hoy para promover este liderazgo, esta neurogerencia transcompleja. La estrategia deja de consistir en el análisis de lo externo para yo centrarme con qué cuento en la organización y promover ese talento para la adaptación a estos elementos que me están afectando, que me lo debería proporcionar las propias herramientas, los propios datos de la organización. Adelante, doctora, por favor. Ahora, como podemos ver, el cerebro de la gerencia bajo extrema complejidad es una fusión de la parte límbica y la integración prefrontal. Estamos hablando de la emoción versus el razonamiento. Esto no desaparece y más adelante lo vamos a ver. Solo que tenemos que encontrar la manera de equilibrar estos dos elementos del cerebro para crear mecanismos que reducen drásticamente las capacidades. ¿Por qué? Porque tomar decisiones bajo la emocionalidad
atenta contra mis capacidades cognitivas. Pero sin embargo, tengo una solución, que es la neuroplasticidad autodirigida. ¿Qué quiero decirle con esto? Que el cerebro se entrena. Se entrena para diseñar estos modelos mentales y evitar el colapso cognitivo. En la medida que un gerente está entrenado, puede transmitir este conocimiento, este equilibrio, estas estrategias a su equipo de trabajo. Adelante, doctor. Ahora, ¿cómo funciona la transcomplejidad en todo esto? Y yo volví a uno de los conceptos tradicionales de la doctora Nancy Chavino, que es una posición epistémica abierta, integral y sistémica, diálogo entre complejidad, transdisciplinariedad y gestión postmoderna. Es una base epistémica que me ayuda a ver desde la transdisciplinariedad y considerando la complejidad un entorno donde el caos y el orden se afectan mutuamente. En este sentido, el directivo transcomplejo opera en este borde. Yo diría que no solo el dato duro, también necesitamos información cualitativa que me ayude a interpretar qué es lo que sucede en mi organización. Y la fusión de esta información vista desde todos estos elementos, sencillamente, es transcomplejidad. Por eso es que un escenario tan caótico requiere la transcomplejidad como aquel lente para generar conocimiento desde la ciencia. Aquí tenemos a Morín y a la doctora Chavino como referente. Adelante, doctor. Ahora, la arquitectura a mi manera de ver, de esta neurogerencia son 3 niveles. La base, la neurobiológica, que busca ese equilibrio emocional, el fortalecimiento de la atención plena y evitar respuestas impulsivas, tal como lo expone el ROT 2008. El nivel organizacional, en donde esta gerencia logra impactar a su grupo, a su ecosistema, a través del aprendizaje colectivo. Hablamos de la activación de neuronas espejo, que tiene que ver con los procesos asociados a la empatía. Un liderazgo que se combina, está allí, es activo, es participativo con los trabajadores y genera espacios de seguridad psicológica, tal como exponen Singe y Goleman y colaboradores en el 2003, para llegar a ese nivel epistemológico, ese marco de lectura de lo que sucede en la complejidad y que nos ayuda a integrar racional, intuitivo, desde la transcomplejidad y además nos ayuda a equilibrar lo humano y lo digital en la organización de hoy. Entonces ven cómo un nivel se complementa con el otro. Tranquila, doctora, continúe. Ahora, tenemos una convergencia de ambos conceptos. Tenemos organización aumentada y tenemos neurogerencia transcompleja. Una nueva epistemología para fusionar o para gestionar estas empresas de esta sociedad posmoderna, líquida, como ustedes la quieran definir. Tiene 4 elementos básicos. Centralidad del aprendizaje organizacional, una dimensión cognitiva fusionada con neuroplasticidad colectiva. ¿Pero qué quiere decir esto? Que la gerencia se forma y a su vez transmite, logrando esa empatía de sus trabajadores, esa fidelización para el logro de los objetivos organizacionales. Segundo, fin de la falacia racionalista. No podemos eliminar lo emocional, esto es falso. Podemos combinar lo emocional con lo prefrontal, con lo racional, para crear aquel equilibrio perfecto que me va a ayudar a conducir asertivamente mi organización. Una gobernanza ética estructural. Y es que desde que la sociedad se ha convertido en datos, decía Zuboff en el 2019 en El capitalismo de la vigilancia, un excelente libro, se lo recomiendo, que
Ese dato ético es el mayor reto de esta sociedad. Entonces, hay que incorporar procedimientos para garantizar la rigurosidad de la información en las organizaciones. Y finalmente, la resiliencia como inteligencia, que es el aumento forzado, esa capacidad adaptativa emergente a raíz de la complejidad. Adelante, doctor. Voy rapidito porque me miden el tiempo. Ahora, como les decía, esto no es resultado de una revisión documental. Hay evidencia empírica que avala todo lo que les he venido explicando. Hay dos artículos que van a ver, le hago propaganda al libro que mencionó la doctora Rossi, porque allá hay un capítulo completo con las fuentes de toda esta información que habla de la consolidación de la organización aumentada y también de la neurogerencia. Uno de los artículos realizados con la profesora Fanny nos mostraba cómo a partir de una cantidad suficiente de empresas venezolanas, había entidades que tenían dependencias básicas en los procesos operativos de hojas de cálculo, pero a su vez aplicaban inteligencia artificial de forma analítica y como base de decisiones operativas. ¿Qué quiero decirle con esto? Bueno, que no hay un equilibrio, no hay una uniformidad en la aplicación de esta tecnología de hoy. ¿Por qué? Porque las organizaciones la usan donde el retorno estratégico es inmediato, donde ellos pueden entender su uso y dar respuesta, generando un concepto alterno al de madurez digital, que es madurez digital situacional, en la cual el cerebro de la organización opera con los recursos disponibles, no con los ideales. Los trabajadores venezolanos tienen acceso a las herramientas gratuitas y no van a estar pagando licencias para poder hacer uso de ellas. Entonces, trabajan con lo que tienen disponible. Adelante, doctora. Todo esto genera los principios de una epistemología organizacional, pero en el contexto latinoamericano. 4 pilares. Complejidad como recurso. Yo acepto la complejidad, yo manejo la incertidumbre y la utilizo para innovar de manera creativa. Inteligencia distribuida, liderazgo en red. No depende de un individuo, depende del grupo. Ciertamente, como dice el doctor José González, llegaron a resignificar estos elementos, las organizaciones. La ética como arquitectura. Ahora los valores, las acciones éticas son patrones que redefinen o que configuran las decisiones humanas y las decisiones algorítmicas. Entonces hay que tener cuidado. Y la expansión consciente, que es una metacognición colectiva, un aprendizaje constante, una apropiación del conocimiento, en donde el sistema en conjunto observa y transforma los procesos del conocimiento, siempre en pro de una adaptación. Adelante, doctora. Ya para finalizar, todo esto que les comenté genera una agenda investigativa. Un primer momento empírico que tiene que ver con la cartografía neurobiológica. Tenemos que mapear esos mecanismos ejecutivos específicos que se están fortaleciendo en los líderes, que es lo que se ve afectado por la presión, por la complejidad del país que los hace reaccionar y que mejora el proceso organizacional. ¿Cómo transmite a través de las neuronas espejo este conocimiento adquirido a su equipo de trabajo? Eso tampoco lo hemos visto. Y el teórico, consolidar un modelo de madurez digital que integre la cultura y la neuroplasticidad de acuerdo a lo expuesto con Kane y colaboradores, que no se enfoque en la inversión tecnológica porque ese no es un elemento determinante en Venezuela. Y finalmente, para consolidar este proceso de adaptación de las organizaciones, necesitamos crear desde las universidades programas de neurogerencia basados en la apropiación creativa, en las organizaciones flexibles, en la consolidación de procesos metacognitivos
para la seguridad psicológica de todo el talento humano de las organizaciones. Profesora, la última lámina. Y ya para cerrar, la empresa más avanzada es la que está consciente de su inteligencia, de la complejidad y del equilibrio que debe lograr entre el componente humano y el componente digital. El horizonte de todas las organizaciones es la organización aumentada. Lo que se busca, un neurogerente transcomplejo, y el territorio para lograr todo esto es Venezuela. Muchas gracias y estoy atenta a sus inquietudes y comentarios. Doctora Rossi, están preguntando por la lista de asistencia. Sí, primero que nada, quiero felicitarla por esa magnífica intervención, doctora Rodríguez. Muchísimas gracias por compartir sus valiosos conocimientos con nosotros. Sí, efectivamente se va a pasar la asistencia. Primero vamos a ver la relatoría y posteriormente pasamos la asistencia, ¿de acuerdo? Vamos a darle la bienvenida a la doctora Gilma Álamo. Una vez habiendo escuchado nuestros tres brillantes ponentes, es momento de que la doctora nos ofrezca una visión integral donde procedemos a conocer cuál es la síntesis que se ha hecho a esta presentación de la noche de hoy. Doctora Álamo, agradecemos altamente que haga su intervención, por favor. Muy buenas noches. Muchas gracias por todo. Felicito a los ponentes porque han estado muy bien. Comenzamos entonces nuestra relatoría con la ponencia de la doctora María Auxiliadora Campos, que bien, si bien no la pudimos escuchar, pues espero que con esta parte de lo que relatemos aquí puedan captar el contenido de su ponencia. Ella trabajó con la neurogerencia, una alquimia poética desde la transcomplejidad. La doctora Campos comienza su presentación hablándonos de la neurogerencia como ciencia emergente, señalando que es una estrategia de intervención para el desarrollo de los procesos cognitivos que debe ser llevada a la praxis gerencial apoyada en las premisas de la neurociencia. Nos comparte la inferencia derivada del pensamiento de Balsa en el 2021, donde señala que la óptica transcompleja es como una amalgama integradora de epistemes racionales con la sensibilidad humana. Desde esta posición, la ponente nos señala que las organizaciones no son entes estáticos, sino dinámicos, es decir, poética y dinámica, donde el gerente es considerado con un pensamiento flexible y con neuroplasticidad, destacando la importancia de la estimulación neuronal desarrollándose nuevas redes de interconexión. Hace referencia a Braidot como la persona que acuña este concepto, quien establece que la neurogerencia es la confluencia de la neurociencia con las ciencias gerenciales, ayudando a la transformación organizacional. En este punto también nos refiere el hecho de que la neurogerencia propone una autogestión emocional, un entrenamiento cognitivo y promueve la conexión grupal desde la sinergia. Menciona la ponente los aportes de la neurociencia a la gerencia desde la transcomplejidad, entre los cuales señala la resignificación de conceptos, la neuroplasticidad para enfrentar la incertidumbre, la reprogramación de esquemas gerenciales y las bases epistemológicas de la neuroplasticidad, conduciendo todo esto a la optimización de los procesos productivos. En referencia a la flexibilidad ontológica, cita a Villegas en el 2024, cuando afirma que se requiere para el éxito del proceso gerencial desde una mirada transcompleja una unidad ontológica de lo humano y lo técnico para reconfigurar las estructuras tradicionales. Menciona el desarrollo de neuronas espejo que interconectan empatía, intuición, capacidad motora, lenguaje, posibilitando a la gerencia el desarrollo de equipos de trabajo adecuados para el trabajo. También señala que para Villegas y Chavino, en el 2024, el concepto de sinergia relacional se concibe como un entramado de lo dialógico, lo empático y lo emocional en una integración de actividades que posibilitan la trascendencia de las estructuras gerenciales tradicionales. Y nos deja entonces al final con un desafío que es la resignificación de lo óntico desde la gerencia. Posteriormente, el doctor José Luis Mendoza nos diserta sobre la cartografía de saberes digitales, un enfoque transdisciplinario para la curaduría de contenidos educativos.
Bien interesante su exposición, y el doctor Mendoza comienza su disertación partiendo desde el caos del infocentrismo desde el punto de vista del acceso a la información. Plantea la cartografía de saberes digitales como una herramienta que permite trazar rutas con sentido en la autopista de la información, considerando la transdisciplinariedad donde el curador construye el mapa en conjunto con la comunidad. Nos pasea el doctor Mendoza por el cambio de paradigma sustentado en la teoría del almacenamiento tradicional de la información a la cartografía como un mapa que selecciona los puntos de referencia necesarios para no extraviarse. En este sentido, la curaduría, a decir del doctor Mendoza, surge como el arte de trazar rutas de aprendizaje que sean navegables, seguras y significativas. Enfoca su ponencia en aspectos claves como la pedagogía de la autonomía de Paulo Freire y el aprendizaje invisible de Cristóbal Cobo. Aborda la transdisciplinariedad como el tejido de la complejidad, partiendo de 3 dimensiones: la dimensión ético-legal, el acceso abierto a la información, la dimensión tecnopolítica, el respeto a la privacidad y fomento de la soberanía tecnológica, y la dimensión epistemológica, transdisciplinariedad en acción. En este punto, el ponente nos comparte sobre la transdisciplinariedad y la complejidad paseándose por las teorías de Edgar Morin en los 7 saberes necesarios para la educación del futuro y Basarab Nicolescu con su concepto de transdisciplinariedad. Seguidamente nos pasea por la metodología expandida sustentada en las 4 S del curador cartógrafo, cuyos fundamentos son la búsqueda sistémica, la selección con propósito, la alquimia del saber y la socialización abierta. Continúa su disertación de manera muy explícita, abordando los planteamientos de Bargava con respecto al rol del curador y de Siemens con el conectivismo. Finaliza el doctor Mendoza concluyendo que el ser humano puede ser visto desde esta perspectiva como una brújula en la era de la inteligencia artificial, donde el curador cartógrafo es una especie de brújula ética que conduce o guía a una cultura abierta y al conocimiento como bien común. Finalmente, la doctora Rosely Rodríguez nos habla de la organización aumentada neurogerencia transcompleja en Venezuela e inicia su presentación mostrándonos la imagen de una neurona para comenzar a desarrollar su disertación, permitiéndonos observar la fusión entre el sustrato biológico del liderazgo y la arquitectura organizacional del siglo XXI, a decir de sus propias palabras. Seguidamente nos presenta en este contexto la paradoja venezolana, señalando que la empresa venezolana no ha sobrevivido a la complejidad, incorporándola como forma de inteligencia, donde se observa la diferencia entre una organización que reacciona y una organización que aprende. En este punto resalta la realidad de las organizaciones venezolanas, ya lo dije. Seguidamente nos comparte los 2 pilares, fundamentos de la presente ponencia, como lo son la organización aumentada y la neurogerencia transcompleja. Desarrolla de una manera muy concreta la resignificación del aumento y la arquitectura de la organización aumentada. Nos pasea por los conceptos de infoesfera y el sustrato neurobiológico del liderazgo. Más adelante nos conduce a comprender la transcomplejidad como epistemología, como contexto epistemológico donde se inscribe la neurogerencia transcompleja. Nos habla de los 3 niveles de convergencia en este entramado arquitectónico para llegar a la convergencia epistémica como una nueva forma de epistemología. Para fortalecer este planteamiento nos menciona los principios de la epistemología organizacional latinoamericana y finalmente establece una agenda investigativa de gestión aplicada. Para finalizar con esta conferencia, la doctora Rodríguez nos comparte unos interesantes aportes para entender en la actualidad una nueva manera de percibir la gerencia en Venezuela desde la perspectiva de la transcomplejidad. Los felicito con esta relatoría. Quiero decir que realmente los 3 temas son bien interesantes, son bien vinculantes con la actualidad que estamos viviendo, y felicito a los ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Álamo, por entrelazar sabiamente los temas de neurogerencia, saberes digitales y organización aumentada. De verdad que la presentación de hoy ha sido bastante productiva. Antes de pasar a la entrega de los certificados, nos gustaría conocer en un diálogo abierto con la audiencia las preguntas que ellos tengan a bien formular. En este espacio es importante conocer cuáles son las interrogantes que tiene el público
que puedan planteárselas a los conferencistas. En tal sentido, les solicitamos por favor pedir la palabra, ya sea levantando la mano en cámara o utilizando la función de mano alzada en la plataforma, a fin de cristalizar sus intervenciones. Y serán nuestros distinguidos conferencistas quienes a través de sus micrófonos responderán directamente a cada una de ellas. Si no hay preguntas, pueden levantar la mano, por favor, para poder ver quién está interesado en intervenir. Tenemos acá que hay bastantes felicitaciones a los ponentes. Excelente, bien. Dicho esto, entonces, viendo que no hay interrogantes, pasemos entonces a el punto de la entrega de certificados. La doctora Roseli va a hacer el favor de pasarles a ustedes en este momento el link para que ustedes puedan hacer la solicitud de sus certificados. En este caso, vamos a hacer la entrega a la doctora María Auxiliadora Campos Medina, su certificado como conferencista en la noche de hoy, que lamentablemente no pudimos escucharla, pero yo les pasé a ustedes el link allí en el chat. Su tema, neurogerencia, una alquimia poética de la transcomplejidad. Recibe ella este certificado el día de hoy, 31 de marzo. También le pasamos al doctor José Luis Mendoza Márquez. Se le concede el certificado de conferencista en la Cátedra Libre de la Transcomplejidad por su importante aporte con la conferencia. Cartografía de saberes digitales, un enfoque transdisciplinario para la curaduría de contenidos educativos. Y asimismo, le hacemos llegar a la doctora Roseli Carolina Rodríguez de Hernández. La Redit le extiende el certificado de conferencista en reconocimiento a su participación con la conferencia titulada La Organización Aumentada, Neurogerencia Transcompleja en Venezuela. También, y no podemos dejarla atrás, a nuestra querida doctora Gilma Eladia Álamo Sánchez. La Redit le otorga a usted este certificado como relatora en la Cátedra Libre de la Transcomplejidad por su invaluable labor al entrelazar magistralmente los temas de esta jornada. Bueno, señores, quiero darles a ustedes un especial reconocimiento por ser parte activa y esencial de esta jornada de aprendizaje y reflexión. Así, entonces, en la noche de hoy estamos llegando al cierre de este enriquecedor banquete de saberes. Queremos expresar entonces nuestro más sincero agradecimiento, en primer lugar, a nuestros extraordinarios conferencistas, la doctora María Auxiliadora Campos, el doctor José Luis Mendoza, la doctora Roseli Rodríguez, por compartir su invaluable conocimiento y perspectiva. También queremos ofrecer un reconocimiento déjenme un momentito cerrar por acá. Ajá. El que tengo apagado ok. Queremos ofrecerle un reconocimiento a la doctora Gilma por su magistral relatoría. Nos ayuda a conectar todas las ideas. Y no es menos que ofrecer un aplauso virtual para todo el equipo técnico que hizo posible esta transmisión y nuestro reconocimiento sincero a cada uno de ustedes, la audiencia, por sumar su voz, su saber, su presencia en este espacio colectivo. Ha sido un honor contar con su activa participación.
Agradezco enormemente a todos por esta presencia hoy, martes santo. Felicidades, esperamos poder compartir próximamente otras actividades de la Cátedra Libre de la Transcomplejidad. Quiero verlos de nuevo en otro episodio para que ustedes se acerquen a nosotros y podamos compartir nuevas experiencias. Que tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad. Hasta pronto.